Ok, buenos días y bienvenido a Juneau, Alaska. La capital de Alaska. Así es. Aquí estamos esta mañana. Familia, ¿cómo están? Parece ser que estamos en marea baja porque mirá cómo están los pilones ahí. Okay. Y sí, llegamos tempranito esta mañana. El día medio como que no nos está acompañando porque está muy pero muy nublado, neblinoso y me parece que va a gotear en cualquier momento. A ver, los damos vuelta para que vean aquí atrás. Pero Sí. esto es Alaska, este clima es típico de Alaska. Lo que están viendo en este momento, la neblina, se ve lindo. Se ve lindo, pero digamos que Alaska en cuestión clima no gana ninguna medalla, ¿ok? Porque acá es difícil. O sea que sí, estamos listos para empezar a recorrer un poco y vamos a ver si podemos llegar a algún par de lugares interesantes hoy, ¿no? Hay un glaciar muy famoso por acá, así que vamos a ver. Sí, antes de que se termine de derretir. Pero muy lindo lugar, la verdad que es como que hay algo especial acá en el aire, no sé, es una sensación como que mucha tranquilidad, no sé si es porque vive poca gente o no hay vehículos, pero a pesar de que nosotros vivimos en un área rural también, aquí es como que hay una diferencia, no sé Es otra cosa. debe, sí. Así que bueno, vamos a pasear, familia. Entonces vamos. Ok, recién bajamos del bus. Sí, tomamos un ómnibus de la ciudad, ¿Sí? aquí de Juneau, y es el ómnibus número 8. El que nos trae hasta el glaciar. Sí. Interesante porque los ómnibus acá solo aceptan el dinero justo del costo del viaje. Nosotros no teníamos cambio y el chofer, súper amable, nos dijo, bueno, no se preocupen, yo los llevo y en el camino de regreso pagan los dos viajes, porque son $2.50. $2. $2 por persona. Sí. O sea que somos 4, $8. Y solo tenemos 20 billetes de 20. Entonces él dijo, no pongan 20 para no perder la diferencia. Claro. Yo los llevo gratis y cuando regresan pagan el doble. Claro. Así que bueno, salió todo bien en ese sentido porque no podíamos conseguir cambio y ahora tenemos una milla, o sea 1600 metros hasta llegar al glaciar y bueno, vamos a ver con lo que nos encontramos. Esperemos llegar antes que se derrita, ¿no? Porque ha sido bastante complicado, un poquito complicado encontrar cuál era el ómnibus que nos traía hasta acá. Sí. Hasta que bueno, finalmente medio como que la gente acá está muy dispuesta a acomodar a los turistas que pasan por aquí y todos muy preparados por el tema turista porque el chofer de este ómnibus, a pesar de que es un ómnibus de la ciudad, servicio público, también nos iba hablando y contando y nos mostraba dónde están las águilas y dónde se pueden ver los osos y el tema del glaciar, o sea que sí, todo bien agradable. Sí, y bien lindo. Esperemos que no nos agarre el agua, nada más, que tengamos tiempo de visitar porque hay que caminar. y de poder volver, sí. Así que bueno, los vemos en el glaciar. Nos vemos. Entonces, aquí tenemos las primeras vistas del glaciar. Sí, familia, el tiempo húmedo me tiene mal. La verdad que lo que hacía años no sentía dolor de reumatismo, artritis, no sé, la rodilla,
la humedad es terrible acá. Te afectó. Bueno, ahí lo tienen. ¿Ok? Llegamos antes que se derritiera. Ah, qué suerte. Sí, qué suerte. Pues se está derritiendo y rápido. El tema es de que, si ustedes pueden ver en la foto, esa parte toda marrón oscura, como una... ahí al lado izquierdo. Sí. Bueno, todo eso estaba cubierto por el glaciar. Actualmente, ahora ven como dos niveles de hielo. Sí. El original era el nivel de arriba, que venía, cubría todo lo que ahora se ve como piedra marrón, tierra, Ajá. y caía la pared así en el lago, ¿no? Claro. Pero ha retrocedido cualquier cantidad. Uno de los pocos glaciares en el mundo que todavía avanza es el Perito Moreno, allá en la República Argentina, en la Patagonia. O sea que suerte de que al menos aquel no está retrocediendo, porque en el resto del mundo la gran mayoría en unos años más no los vamos a ver ya. O sea que quedará en la memoria de las filmaciones y los que los pudimos ver, aunque no sea completos como llegaron a ser alguna vez, pero bueno, algo todavía queda, no mucho. Y sí, es una picardía, pero bueno, es lo que es. El cambio climático, ahí tienen parte de las consecuencias. Así que sí, vamos a ir a verlo desde otro ángulo. Vamos, hay una sí. cascada, ¿sí? También, seguimos. Vamos. Bueno amigos, entonces recién terminamos de visitar el glaciar Mendenhall. Hasta ahora esa ha sido la atracción más congestionada, yo diría, que hemos visitado en todas las paradas en este crucero por Alaska. O sea, el glaciar es la atracción principal aquí en la ciudad de Juneau. Pero no estábamos preparados para la cantidad de gente. Todos han decidido venir y ver el glaciar. Así que para nosotros que vivimos en el campo, en un lugar tranquilo, medio como que es demasiado, pero eso no le quita la belleza al glaciar. O sea, el glaciar es impresionante, es enorme y nos pudimos acercar bastante. Hay distintos senderos que uno puede caminar. Nosotros hicimos el sendero más cortito, que es medio kilómetro. Se llama el Photo Point Trail, que nos lleva a un punto panorámico donde uno puede ver una cascada y luego el glaciar. Así que valió la pena, pero bueno, terminamos la visita y ahora estamos caminando hacia la parada del bus. Vamos a regresar a la ciudad y recorrer el centro un poquito más, el centro histórico, antes de volver a subir al crucero. Hoy partimos, creo que 3:30 tenemos que estar de regreso en el barco y continuamos. Entonces, amigos, les tengo que mostrar algunas de estas placas para los que nos miran de Sudamérica. Esta del puerto de Buenos Aires, aquí el puerto de Ushuaia, Stanley, las Islas Falkland, Malvinas. Valparaíso. Valparaíso, en Chile. Sí, hay varios destinos. A ver, Punta Arenas, ahí lo tienen. Aquí, ¿qué parte? Otro, Punta Arenas. Uruguay, ha estado en Uruguay este barco, Puerto Madryn. Wow. Bueno, como pueden ver, esta sección es todo Argentina, Uruguay, Chile. Estamos saliendo de Juneau. Sí, se terminó el día en Juneau, familia. Capital de Alaska. Las impresiones, estuvo muy lindo el día porque la visita al glaciar fue súper interesante. Lástima que todo este tipo de visitas donde tiene mucha
gente que vienen en tours guiados, la cantidad de gente es como que está todo medio fuera de lugar en un lugar así. Que tendría que ser todo tranquilo, sí, paz. Lo que pienso, lo que debe haber sido un lugar como el que visitamos hoy, el glaciar, no sé, 200 años atrás, cuando acá todavía no había nada y alguno que otro habrá pasado por ahí, estaba la naturaleza virgen. Eso debe haber sido realmente un espectáculo, haber podido verlo. Pero claro, ahora como ya está todo preparado para el turismo, eso era una locura de buses que llegaban uno atrás de otro y cientos de personas dando vuelta por un lado para otro, pisoteándose uno encima del otro. Medio como que le roba el encanto, ¿no? ¿Será que a mí no me gusta estar metido en una tropilla, digamos, en un rebaño, y todos para el mismo lado, todos para aquí? A mí me gusta hacer las cosas por mi cuenta, y a Audrey también, ¿no es cierto? Ya creo que toda nuestra familia es así. No nos gustan las multitudes. No. Y bueno, la ciudad en sí, medio como que para ser una ciudad capital de un estado, es como que desilusiona un poco. La parte del puerto, como todo lugar de puerto donde llegan los buques de crucero, muelles y lugares que se dedican a vender los paseos. Había una hilera, pero de casillitas de madera, así, una al ladito de la otra, y cada uno vendiendo algún tipo de paseo distinto, que ir a ver las ballenas, que ir a ver los osos, que ir a pescar, que ir en avión, que, en fin, debe haber habido no sé cuántos ahí, 30 más o menos lugares en el mismo lugar donde uno desembarca, Y sí, como les digo, como ciudad yo pensé que tal vez iba a ser algo un poco más, ciudad, ¿no? Algo un poco más impresionante, pero no, está todo como que medio... aparte como que se ve como que esta parte de aquí del puerto se ha construido como que le han robado a la montaña, porque la montaña llega prácticamente, cae al agua, ¿no? Y es como que le han robado y le han construido y es todo como sinuoso, para arriba, para abajo. Hay casas donde para llegar son tremendas escaleras de madera que suben, pero increíblemente la altura que hay que trepar, los escalones que hay que subir para llegar a esas propiedades, ¿no? No hay otra manera de tener acceso. Otro problema que tienen, no sé si acá, pero en el primer lugar que visitamos el otro día en la isla, ¿En qué chica? nos decía la chica que venía manejando el autobús cuando nos trajeron de regreso al barco, que el problema que tenían ellos era que cuando querían hacer alguna compra grande para la casa, muebles, electrodomésticos y cosas por el estilo, generalmente las tenían que comprar en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, y las hacían mandar por barcaza. Y dice que eso, por supuesto, incrementaba el costo terriblemente de los artículos como una heladera o muebles para la casa. Tampoco no había concesionarias de auto, o sea que los vehículos se tenían que ir a buscar a otro lugar, ¿no es cierto? Y bueno, encarece bastante la vida en estos lugares, yo pienso, el hecho de la lejanía y el hecho de que en muchos lugares solo se puede acceder vía avión o barco. No hay carreteras o puentes que puedan decir, bueno, llegan hasta este lugar. Y está lleno de islas acá. Es como una especie de un rompecabezas, parece. Nosotros vamos navegando por un canal y son islas por todos lados. Pienso que muchas están inhabitadas y las que sí están habitadas tienen ese tema del problema de que el otro día nos pasó, cuando salimos en el barco, yo vi de un costado, no lo llegamos a grabar, no creo, una tremenda barcaza que estaba siendo remolcada por un remolcador, ¿no? Y digo, uy, qué raro, ¿a dónde estará yendo en pleno mar, no?
Y se ve que debe haber sido una de estas barcazas que suministran a estas comunidades y estos lugares medios alejados. Así que bueno, sí, salimos ya de este lugar y empezamos a volver hacia el sur. Mañana tenemos Sitka y después ya es viaje hacia el puerto de Vancouver nuevamente. Bueno, entonces hasta el momento el crucero ha sido mejor de lo que yo hubiese pensado. Nunca me interesó personalmente querer viajar en un barco, tomar un crucero de este tipo. Por alguna razón nunca tuve gran deseo de hacerlo. Surgieron oportunidades muchas veces y nunca, medio como que lo veía como algo que, no sé, no era para mí. Pero sí, la hemos pasado bien, hemos comido muy pero muy bien. Sí, sí. La comida, no nos podemos quejar. Sobre el trato del personal, es súper amable. Y sí, está todo súper organizado. Esto ya la tienen calculada, pensada. No han dejado detalle sin tener algo calculado fríamente, qué es lo que le conviene a la compañía, ¿no? Pero bueno, es un negocio. Así que sí, los dejamos con esto. Y acá atrás, por supuesto, todas las placas recordatorias de los puertos que ha tocado este barco. Buenos Aires, Chile, Montevideo, las Islas Malvinas. Y estábamos pensando, tal vez podríamos hacer un crucero algún día que llegue hasta las Islas Malvinas, que dé la vuelta por Sí, hay uno que va de Santiago a Montevideo, haciendo paradas en Punta Arenas, Ushuaia, sí, Estrecho de Magallanes, Islas Malvinas, y sigue subiendo por la costa argentina, Buenos Aires, Montevideo. Así que, bueno, sí, ya veremos. Los vemos en el próximo. Nos vemos. Vamos. Ok, buenos días, buenos días. Buenos días, familia. Nuestro último puerto parada. Estamos en Sitka, Alaska. Y bueno, una típica mañana, ¿cómo se dice? Alasqueña. Sí. ¿Ah? Neblina, muy pesado el tiempo, lloviznando de a tiempo. Y bueno, pequeña, no sé si es ciudad o es pueblo esto, porque creo que hay 8.000 habitantes, una cosa por el estilo. Tiene aspecto de pueblo, se siente como un pueblo cuando uno camina por las calles. Y digamos que mucho aquí para ver y para hacer no hay. Es mayormente visitar el pueblito. Acá tenemos la zona del puerto donde están todos los barcos de pesca. Parece ser de que tienen una industria pesquera bastante saludable, porque hay muchos botes aquí de pesca. O sea que sí, hay un museo, una iglesia tipo ortodoxa de la época cuando esto le pertenecía a Rusia. Y lo único que esperamos es que no se largue la lluvia para poder dar un poquito unas vueltas. Y sí, nos trajo un ómnibus desde el puerto, un servicio gratis de transporte, de shuttle que le llaman acá, y para regresar también. Así que bueno, es nuestro último día en tierra, si se quiere, porque después el próximo puerto ya sería Vancouver nuevamente, de regreso en Canadá. Y vamos a ver qué vemos por acá, ¿no? ¿Qué vemos? Sí, creo que vamos a hacer el paseo a lo largo de la costa. Sí. Y llegar al parque está allá. Eso todo lo que vemos, bosque. Sí, es todo a ver parque. Si vemos, no sé, algún águila o algo. Bueno, hay centros, por ejemplo, hay un centro de recuperación o rehabilitación para osos que ya no pueden estar viviendo libremente en la naturaleza, sino que los tienen ahí. Pero nosotros osos tenemos en la puerta trasera de casa, en el patio, así que no nos vamos a ir a meter a ver osos porque ya los vemos y los vemos gratis, no tenemos que pagar. Pero vamos a ver qué es lo que podemos mostrarles que sea de interés. ¿Okay? Así que vamos a pasear, familia. Vamos. Bueno, un pequeño alto en el camino. Ha empezado una lluvia finita, como que uno la ve en el aire, parece como una neblina gruesa, pero moja. Y estaba mirando acá el puerto recién, y es curioso que en estas zonas de Alaska, en Canadá también, la gran mayoría de los
barcos de pesca, los más modernos, no los pintan. Y no sé si es acero inoxidable, aluminio o qué tipo de metal usan, pero cuando uno los ve son bien brillosos, parece el camión Tesla, ¿cómo se llama? El Cybertruck. El Cybertruck de Elon Musk, que es brilloso y así todo como metálico. Los botecitos acá son todos del mismo tipo. Y la pesca acá aquí es el salmón, y después hay uno que le llaman el halibut, que no sé si en español sea el mismo nombre, pero el halibut es un pez medio blancuzco, así la panza es media blancuzca, medio de esos peces que son como chatos, que no tienen forma de pez normal, ¿no es cierto? Como una trucha, un salmón, una corvina. Estos son medio como aplastados, y es una pesca que también está muy regulada, reglamentada. Al halibut también casi estuvo cerca de extinción hasta que el gobierno empezó a tomar medidas y a regularlo, y ahora nuevamente se empiezan a sacar espécimen que son gigantescos, especialmente los pescadores que vienen a hacer acá pesca deportiva. Este es un pez que anda bastante en profundidad y en agua fría, o sea que sí, cuando uno ve las fotos es impresionante. Le vamos a poner algunas fotos de algunos halibuts. De un halibut, ok. Sí, de unos halibuts gigantes son. Esta otra cosa que me llama la atención es en esta zona la diferencia que hay en las mareas. Ayer, por ejemplo, cuando desembarcamos en Juneau, estaba marea baja y había una distancia donde estábamos nosotros hasta donde estaba la marca total de arriba de marea alta. Yo no sé, pero había como 4 o 5 metros de diferencia, por lo menos. O sea que lo tienen todo preparado de una manera para que todo lo que sea muelle y amarradero y todo eso flote y se levante y baje con las mareas. No tienen nada que sea algo, digamos, que es fijo. Está todo como preparado sobre unos tremendos pontones de aire, metálicos, pero de aire adentro para que floten, y eso trabaja constantemente hacia arriba y hacia abajo. O sea que sí, hay veces uno desembarca del barco y está por allí abajo, y otra vez desembarcamos y estamos a otra altura. Muy interesante también eso. No pensé que las mareas fuesen tanta diferencia entre marea baja y marea alta, ¿no? Así que bueno, seguimos caminando bajo el rocío de la lluvia. Sí, el rocío ya se está convirtiendo en lluvia un poquito más pesada. O sea que si queremos ver algo hoy acá, nos vamos a tener que mojar. Sí. Vamos al agua. Vamos. Ok, amigos, estoy aquí en un rinconcito en el centro de visitantes porque la verdad que está lloviendo muy duro, pero hay un museo aquí adentro, así que si llegan a visitar Sitka y les toca un clima que no se puede estar afuera, pueden venir y visitar el museo. Es un museo bien chiquito, pero digamos que cubre lo más importante sobre Sitka, o sea, la historia de los pueblos originarios, la historia de los rusos aquí en Alaska y después cómo se transfirió esa tierra de ser parte de Rusia a ser parte de los Estados Unidos. Y también otro dato interesante es que Sitka solía ser la capital de Alaska antes de que Juneau se convierta en la capital actual.
Así que sí, el museo simpático, bien chiquito, había mucha gente ahí adentro porque todos han tenido la misma idea hoy con la lluvia, pero vale la pena darse una vueltita y leer las descripciones, ¿no? Leer todos los textos, así pueden aprender un poquito más sobre esta ciudad aquí en la costa. Así que la entrada, $5 por persona, se puede sacar fotos, se puede sacar video y estuvo lindo. Bueno amigos, aquí encontramos un rinconcito tranquilo en el barco donde sentarnos y descansar un rato. Ese fue nuestro último destino, nuestra última parada, Sitka en Alaska. Y ahora ya hemos dado la vuelta y estamos viajando rumbo sur hacia la ciudad de Vancouver. Mañana también es todo un día de viaje sin paradas. Así que bueno, ahí termina el viaje. Se pasó volando esta semana, pasó tan rápido. Pero esperamos que hayan disfrutado este video de Sitka. Esta fue la parada más corta que tuvimos y también el clima no cooperó mucho. Se puso a llover bien fuerte, así que no pudimos visitar muchos lugares. Samuel después salió solo con su cámara, se empapó y él recorrió más del centro histórico de Sitka, digamos, y bueno, visitó la iglesia ortodoxa, algunos edificios históricos, así que les vamos a mostrar esas imágenes. Y bueno, mi papá, mi mamá, Aurelia y yo regresamos al crucero porque la beba no estaba muy contenta, tenía hambre, quería su leche, quería dormir, así que medio como que nos dimos por vencidos. Pero hemos disfrutado mucho esta experiencia de viajar en crucero por primera vez. Creo que lo vamos a volver a hacer, así que déjenos saber en los comentarios ¿a qué lugar tendríamos que viajar la próxima vez? El próximo crucero, ¿qué rincón del mundo tenemos que ir a recorrer? Así que les agradecemos por mirar este video y ya nos estamos viendo mañana con el próximo episodio. Samuel y Aurelia, de regreso. ¡Hi! Hola amigos, es Aurelia. Aurelia, chaucito. 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 Ok, para la cena de hoy tenemos Aguaribay Malbec 2019, vino de Argentina. Salud, salud. Salud familia, hoy vendría a ser la noche La penúltima noche. Y hemos decidido tomarnos al compañero de Argentina esta noche Sí. para que la última noche no... Al día siguiente tenemos un ajetreo bastante grande, saliendo, dejando el barco, yendo al aeropuerto, volando a Calgary y manejando a casa. Entonces hemos decidido que celebramos con el pibe argentino esta noche. Así es. Salud. Salud. Un rico Malbec. Ya, Está bueno el vino. ya. Aguaribay. Aguaribay. Y estamos celebrando que nuestro primer crucero fue un gran éxito. Nos gustó mucho la experiencia. La verdad que la pasamos muy bien. Sí. Y bueno, ya vamos a hablar más del tema tal vez mañana. Mañana tenemos todo el día navegando. Sí. No llegamos ya a ningún destino más que a la ciudad de Vancouver al día siguiente por la mañana. Entonces hemos decidido que mañana nos sentamos con un café y hablamos, charlamos, les contamos cómo han sido la experiencia, un poco de historia. En fin, mañana vamos a tener un poquito de un video diferente porque no va a ser un paseo, pero va a ser todo relacionado a la experiencia del crucero y al haber sido la primera vez, qué esperábamos, qué no esperábamos. Mañana les contamos. Muy bien. Ahora cenamos, me pedí una paella y de entrada unas albóndigas tipo, no me acuerdo qué, y eso sí, de postre un poco de fruta, o Yo sea también, que sí. hoy no voy a pecar con una torta o con un pastel o con nada de eso. Mañana les cuento el tema de la comida y todo eso. ¿Okay? Yeah.